Ya es momento de nuestra mesa de análisis aquí en Tele 13 Noche. Esta jornada nos acompaña Natalie Rojas, investigadora del Centro de Pensamiento Fundación Nodo 21. ¿Cómo está, Natalie? Muy bien, buenas noches, Álvaro. Y Arnau Sarrá, investigador legislativo de Idea País. ¿Cómo estás, Arnau? Gracias por estar acá. Muchas gracias, Álvaro. Vamos a desmenuzar el gabinete anunciado ayer. Parto contigo, Natalie, las primeras consideraciones. ¿Dónde quieres profundizar además? Las críticas. Te escuchamos. Yo comenzaría diciendo que desde mi sector se ven tres como líneas para analizarlo. La primera de ellas es esta profunda imbricación que tendría el gabinete con el mundo empresarial. La segunda, esta vuelta al corazón del poder de lo que es el pinochetismo. Y la tercera, la improvisación y la ausencia de experiencia en el Estado que tiene el gabinete que se presentó hace un par de días. Entonces, frente a la primera dimensión, para profundizar, hay una señal evidente. O sea, si hacemos un zoom al futuro canciller, Francisco Pérez Maquena, vemos que él, para poder asumir el ministerio, tuvo que renunciar, ¿cierto?, a una veintena de cargos que tenía dentro del grupo Luxic, que van desde directivas en bancos, ¿cierto?, transporte marítimo, forestales, entre otras. Entonces, eso nos habla de este como matrimonio que habría, ¿cierto?, con el poder empresarial. Además, él ha señalado que no tiene experiencia en el mundo público, solo en el mundo privado. Por mencionar otro, por ejemplo, Martín Arrau, él tiene derechos de agua de 170 litros por segundo, lo que equivale a 14 millones de litros de agua, y el problema no es tanto la magnitud, sino que él va a encabezar justamente la cartera que viene a regular la materia hídrica. Otro nombre bastante polémico ha sido el tema del nombramiento de la futura ministra de la Mujer, Judith Marín, que no tiene que ver con, como se ha señalado en algunos espacios, por el tema por sus creencias religiosas, sino porque el Ministerio de la Mujer nace como un espacio para profundizar derechos de las mujeres. Y en ese sentido, una de las ganadas desde que se crea el Ministerio hasta la actualidad es justamente la profundización y el avance en derechos reproductivos de las mujeres. Píldora el día después, aborto 3 causales. Y es a eso donde se levanta la alerta con este nombramiento, ¿ya? Porque ella se ha manifestado públicamente en contra del aborto 3 causales. Me imagino que a la discusión que este gobierno ha intentado instalar, que es el aborto en plazos, por supuesto que se opondría, y es justamente eso es lo preocupante, porque en materia de derechos ya ganados sería una opositora, y eso es lo que empieza a llamar la atención. Arnau, tu análisis, si quieres profundizar en algunos de los nombres que dio Natalia. En general, profundizar sobre lo que confirma este nuevo gabinete también es el clivaje político que va a predominar también próximamente los años, que yo creo que acá se confirma la tendencia en lo importante que significó el apruebo y el rechazo. Que tengamos un gabinete transversal desde el Partido Radical hasta gente del Partido Republicano, creo que da una señal de que el clivaje político cambió, y que tener personas como Jimena Rincón, Francisco Undurraga también dentro de lo que es el gabinete presidencial, da una señal de un gobierno de unidad más amplio que busca aumentar esa base de poder, y también que no nace de la doctrina o de la más dogmática o también de la ideología, sino que más bien de un mandato constitucional claro, que es este gobierno de emergencia y esta prioridad de unidad nacional. Y por ejemplo, las críticas que hay sobre la ministra de la Mujer. Yo creo que las críticas a Judith Marín, en cierta medida, hay que también darle la oportunidad. Yo creo que también es una persona joven, ha sido concejal en San Ramón. Creo que también hay algo que tiene que ver también con su fe religiosa. Creo que hace mucho tiempo en el mundo público la fe también se ha ocupado como un sentido de descalificación directa dentro de la cancha o de las reglas del juego para poder opinar. Creo que ahí hay algo al debe, que se debería buscar más pluralismo también en política, no solamente unificación de criterios, y ahí yo creo que eso cabe también dentro de lo que sería el Ministerio de la Mujer, y creo que obviamente no había que esperar algo un poco más distinto, pensando en una sensibilidad más conservadora de lo que sería un gobierno de José Antonio Kast, de una coalición un poco más conservadora en general. Sí, hablemos de Trinidad Steiner, la ministra de Seguridad, que ha sido reconocida incluso recién por la diputada, que es del Frente Amplio, como un acierto, como una suerte de luz en medio de también estos matices que tú mencionabas. ¿Qué te parece ese nombramiento? Sí, o sea, ella se reconoció de manera transversal. A mí lo que me preocupa del nombramiento de la ministra en materia de seguridad es que, al calor de lo que fue la campaña presidencial de José Kast, la seguridad fue el elemento más sensible que logró movilizar a la base de su electorado. Entonces, lo mínimo que yo hubiese esperado es que quien dirigiese esa cartera estuviese definida con antelación. ¿Y qué vimos durante los días anteriores? Filtraciones de nombres, se habló de Carter en un momento, se habló de Enrique Basaletti. Sin embargo, más allá de las filtraciones nunca tuvimos nombre claro. Entonces, esa
improvisación es lo que a mí me llama la atención, justamente por la sensibilidad que generaba y porque era el tronco al final de lo que era la campaña presidencial de José Kast. Entonces ahí me llamó la atención de manera negativa justamente que se oscilara tanto y que en el último momento se conociese este nombre. En ese sentido, un poco hablando de lo que se mencionaba de gabinete transversal, bueno, tenemos un 62% de un gabinete que no tiene militancia política, pero eso no significa que sean independientes, sobre todo cuando viene la mayoría del mundo empresarial. O sea, ser no militar no significa ser absolutamente independiente ni tener una pureza prístina, ¿no? Sobre todo ideológica. También el tema de que cerca de 2/3 del mismo futuro gabinete no tienen experiencia en el Estado, y dirigir el Estado no es dirigir una empresa. El Estado tiene bemoles, tiene tiempos democráticos a los que hay que responder. Y finalmente, con respecto al tema del gobierno de emergencia, la emergencia también moviliza, sobre todo en época electoral, por el miedo, pero no se puede gobernar en la emergencia. Y acá se habló de emergencia económica, de emergencia institucional, ¿cierto? Y acá la gente quiere respuestas inmediatas, sobre todo en migración y seguridad, y vamos a ver cómo se va a desarrollar eso. ¿Es un gabinete ideológico? Yo creo que no, a diferencia a lo mejor del gabinete del presidente Boric a los inicios, no es un gabinete más bien activista, yo creo que es un gabinete que busca profesionalizar, un gabinete profesional, busca también muchos independientes, muchos debutantes, es verdad. Está ese tremendo desafío de transformar ese capital técnico en capital político. Ahí yo creo que hay un desafío bastante grande, no hay que pensar que los partidos no son necesarios en política, creo que no hay gobierno sin partidos, pero hay un desafío que yo creo que hay que darle la oportunidad a este nuevo gabinete también de cómo estructurar o articular esa convivencia o esa tensión entre el mundo político de los partidos y que media con este mundo más técnico. Ahí también creo que el nombre de la ministra de Seguridad, a lo mejor al principio no se buscó tensionar y se terminó decantando por ese nombre, pero creo que al final termina siendo un acierto. Es una persona con experiencia en la materia del narcotráfico, ha estado en la zona más crítica del país investigando este tipo de delitos y creo que realmente es un aporte. Y a pesar de algunas críticas más bien institucionales, creo que se hizo con toda la prudencia, también consultando al fiscal nacional, como ha trascendido para su nombramiento. Creo que tampoco va a incentivar una carrera política dentro del poder, dentro del Ministerio Público, sino que más bien creo que da la señal correcta en un momento de tensión institucional y de país que cree que se tiene que atacar con rigor. Un gabinete de independientes debería compensarse a los partidos, por ejemplo, en los subsecretarios, en los delegados presidenciales. Sí, yo creo que ahí hay un nudo. La verdad es que los gabinetes son como la cara visible, pero el sistema nervioso, lo que mueve debajo, la parte más que siempre se ha caracterizado por algo más técnico, son los subsecretarios. Y creo que ahí también va a haber un espíritu a lo mejor de revancha de algunos partidos, pero creo que hay una decisión muy clara. Yo creo que no es antojadizo, no es una casualidad ni coincidencia en la estructura de cómo se pensó el gabinete. Yo creo que acá hay una decisión de tener una posibilidad de decisión más vertical, más rápida de reacción, pero acá tenéis que lidiar con esta tensión política constante que van a hacer los partidos y los nombramientos de la Seremilla, etcétera, más bien hacia abajo, que también muchas veces depende de quiénes son los subsecretarios. Hubo ministros del gobierno de Lagos, de Bachelet, que finalmente llegan a este gabinete, pero no llegó el Partido Nacional Libertario. ¿Cómo influirá eso? Bueno, esa es una de las grandes interrogantes y creo que al calor del análisis político le va a dar algo de sazón, ¿no? Se esperaba, por supuesto, que Kaiser ingresara y puede que se torne la piedra en el zapato, ¿no? O el primo peligroso, ¿cierto?, de lo que va a ser la gestión en un inicio. Recordemos que este gobierno de emergencia está mandatado, ¿cierto?, como ellos mismos han señalado, a responder justamente a las emergencias. Yo tiendo a dudar que de manera inmediata se le dé respuesta a la seguridad y a la migración como se prometió en campaña, y creo que ahí van a empezar las tensiones incluso dentro de su mismo sector, considerándose además que este gabinete, más que de independientes, creo que es gente que tiene experiencia en el mundo empresarial, en el mundo privado, pero que le falta tonelaje político. Entonces creo que a la primera crisis no van a empezar a aparecer ahí ciertas tensiones internas que nos pueden dar algunas sorpresas al calor de la discusión. Claro, falta de espaldas políticas al momento de una crisis por no venir de partidos. Decía Pablo Longueira, son yogur con fecha de vencimiento. Sí, yo ahí creo que también es una posición sensible en la que queda
el próximo presidente, con la posición especialmente de Johannes Kaiser y el Partido Nacional Libertario, de no entrar al gabinete, porque al final ellos quedan en una posición de con una suerte de poder de veto por su representación parlamentaria, y por otro lado no corren con ningún costo político de gestión actual. Entonces ahí hay una fragilidad política que puede ser un talón de Aquiles del gobierno si es que no se maneja de buena manera. Yo creo que es importante que la subsecretaría a lo mejor ir de manera personal a buscar a ciertas personas claves, como algunas señales ya ha dado el diputado Lavé u otros, para que puedan ayudar a compensar un poco ese talón de Aquiles, porque la verdad que conociendo cómo se dan las cosas en política, ese choque entre la técnica y la política siempre se da, y hay que tratar de manejarlo de la mejor manera. Es verdad. Arnau, Natalie, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.